y a través del canal. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios ha declarado a sí mismo, Dios se ha declarado a sí mismo fiel. Nosotros le servimos a un Dios que se ha declarado a sí mismo fiel. ¿Y qué significa ser fiel? Ser fiel significa que se puede confiar en alguien para que cumpla sus promesas y mandatos para alguien más. Eso significa ser fiel. Ser fiel, como es nuestro Dios, es confiar en Él, de que Él va a cumplir todas las promesas que Él tiene establecidas en su palabra. Él va a cumplir todas las promesas que Él tiene establecidas en su palabra para sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Siendo Dios un Dios soberano que gobierna su creación de forma absoluta, también Él es fiel. Él es fiel y lo que Él ha establecido en su palabra, en la Escritura, que es palabra viva, viviente, Dios mismo hablando a través de los santos hombres de Dios, hermano, son promesas que se van a cumplir. Y como Dios es un Dios que Él gobierna de una manera soberana y que es un Dios todopoderoso, no tiene ninguna restricción o ningún límite o ningún inconveniente para poder cumplir las promesas que están en su palabra. Qué bendición es confiar en un ser que no es mentiroso, que no es una persona que hoy promete algo y que mañana te queda mal. Dios no es así, porque Dios no depende de las circunstancias, no depende de la situación económica de un país, de una nación, de una potencia. Dios no depende de nosotros. Recuerde que Dios es un Dios autosuficiente y que Él no tiene ningún problema para llevar a cabo su plan, sus propósitos, sus promesas que están en la Biblia y cumplir con cada una de ellas para sus hijos. Cuando usted crece en fe, crece en confianza en Dios, usted va a aprender a esperar en Dios y esperar las promesas que están en la Biblia, que tarde o temprano se van a cumplir. Tenemos promesas acá en la Biblia, hermano, y que Dios la ha hablado y que Dios la ha dicho y se van a cumplir. Una de ellas es que dice la Escritura de que Dios nos va a dar vida eterna. Nos va a regalar vida eterna. Y dice que esa vida eterna la recibimos en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, tenemos vida eterna. Y no es cuando nos muramos, desde el momento que ya venimos a Cristo y somos sellados por el Espíritu Santo, somos propiedad de nuestro Dios, le pertenecemos a Él, somos sus hijos, ya somos herederos. Ya llevamos el ADN de nuestro Padre en nosotros, llevamos el ADN de Cristo dentro de nosotros, ya le pertenecemos a Él. Una persona, un hijo biológico, imagínense, nunca va a dejar de ser hijo de su padre,
Aunque se quite el apellido, se quite... ¿Por qué? Porque lleva el ADN, lleva la sangre de su padre. Por eso, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, venimos a heredar las promesas que Dios tiene para nosotros. Promesas que vamos a recibir aquí en la tierra y promesas que vamos a recibir por la eternidad. Entonces, confiar en Dios significa que Él va a cumplir las promesas que Él ha establecido en su palabra. Dios es un ser responsable o confiable. Los seres humanos no. Los seres humanos fallamos. Los seres humanos nos equivocamos. Los seres humanos a veces prometemos y por falta de recursos, por la misma limitancia, fallamos. A veces tenemos todo el deseo y la voluntad de cumplir, pero a veces fallamos. Pero Dios no. Por eso Dios no depende de nadie, de ningún gobierno, no depende de las circunstancias que se atraviesen en una nación. Dios no depende de eso. Podemos estar en un país donde la economía es mala. Podemos estar en un país donde estamos en vías de desarrollo o estamos en una economía que está cayendo, pero cuando Dios te quiere bendecir, Dios no depende de eso. Por eso el Dios de Nicaragua es el Dios de China, el Dios de Estados Unidos, el Dios de Europa. Ese es el mismo Dios. Solo es confiar en Él, confiar en sus promesas. Solo basta. Mire lo que dice en Deuteronomio 7:9. Reconozcan, pues, que el Señor, su Dios, es Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza, es decir, su pacto, generación tras generación, para los que aman y cumplen sus mandamientos. Reconozcamos, aceptemos, confiemos que Dios es un Dios de pacto, un Dios de alianza, un Dios que cumple sus promesas de generación tras generación. Cuando usted es una persona que ha perseverado en la palabra de Dios, en sus caminos, y usted ha sido una persona que, aunque ha tenido bajos y altos, pero usted se ha mantenido firme en el Señor, ha tenido debilidades, han venido problemas a su vida, pero usted no ha desfallecido, sigue adelante. Usted en el caminar, en su trayectoria, usted va a ver la mano de Dios sobre su vida y sobre la vida de sus hijos y de su familia. Por eso es importante que como hijos de Dios, como padres que somos nosotros, hermanos, nos mantengamos firmes en el Señor, esperando las promesas de Dios, porque la bendición de nuestros hijos viene a través de los padres. Nosotros bendecimos a nuestros hijos, como también le podemos servir de maldición y de tropiezo a nuestros hijos. Entonces, seamos obedientes a Dios, seamos fieles a Dios, seamos perseverantes, confiemos en las promesas de Dios, que usted en medio del camino, en el trayecto, rumbo en la carrera, usted va a ir viendo la respuesta de Dios. ¿Nos hemos preguntado alguna vez en quién podemos confiar? Sí. ¿En quién podemos confiar? ¿Qué es lo que dice la Escritura? En Malaquías 3:6. Porque yo el Señor no cambio. Porque yo el Señor no cambio. Esto es lo que dice la Escritura. La Escritura nos puede responder. Dios no cambia. O sea,
Dios no es un ser que hoy dice una cosa y mañana te sale con otra. No. Dios es un Dios que cumple su palabra. No es como nosotros que para poder hacer un negocio y hacer un contrato, de hecho, hacer negocios, ya hoy ya no se puede hacer arreglos solo de boca, de palabra, de verbal, de puro bla bla. Hay que hacer un documento legal, un escrito, donde se haga valer lo que acordamos, ambas partes. Lo que hablamos, lo que acordamos verbalmente, tiene que quedar sentado en un documento legal para que se respete y tenga validez. Como seres humanos, Dios no necesita de eso porque Dios no cambia. Por eso existen las leyes, el derecho civil y esas cosas que tiene que uno elaborar un contrato para que el día de mañana, usted hoy dijo una cosa y mañana usted sale con otra cosa. Y Dios no es como los seres humanos, no es como los hombres. Lo que Dios ha decidido hoy, lo que Dios ha establecido en su palabra, Dios lo va a cumplir porque Dios no cambia. Dice Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio. Dios no puede cambiar. Por eso, qué bendición es para usted que está viendo el programa y usted le sirve a Dios. Usted le sirve al Señor y si ya tiene tantos años de estar perseverando en los caminos del Señor, usted se ha dado cuenta que Dios nunca lo ha dejado. Nunca Dios lo ha desamparado. Dios siempre será fiel porque es imposible para Él cambiar. No es parte de su naturaleza. Para Dios es imposible cambiar. Para Dios el ser fiel incluso, hermano, para Dios ser fiel significa que Él no va a cambiar lo que Él ya ha establecido en su palabra, sus promesas. Lo que Él ya ha dicho, se hará. Por eso nosotros debemos de seguir adelante, aún en medio de nuestras dificultades, problemas, tribulaciones, porque es cierto, la vida del cristiano no es fácil. La vida del cristiano no es fácil. Pero, ¿qué mérito tiene que nosotros vivamos lejos de Dios? San Juan escribe, el apóstol Juan escribió en San Juan capítulo 15 las palabras de nuestro Señor Jesús que dice, ¿verdad? Sin mí, nada, estas son palabras de Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si somos inteligentes, ¿por qué nos vamos a alejar de Dios? ¿Qué mérito tiene sufrir fuera de Dios? Imagínense que el mero nombre de Dios es fiel. Apocalipsis 19:11. O sea, el mero nombre de Dios como título. ¿Ha conocido usted a alguien que se llame fiel? ¿Verdad? Solamente la palabra de Dios dice que el Dios lleva por nombre fiel. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero. Así se llama nuestro Dios. Fiel y verdadero. Ese es el Dios a quien
nosotros hemos decidido de obedecer, de adorar, de servirle. Porque Él es fiel. Porque Él es fidelidad perfecta. Esto significa que hay alguien que nunca nos defraudará. Muchas personas dicen, yo no confío en nadie. Y es cierto, porque quizás ya le han quedado mal, le han hecho daño, infidelidad y un montón de cosas. Pero sí hay alguien en quien podemos confiar. Y es en nuestro Dios. Porque su nombre es fiel y verdadero. Dios nunca nos defraudará. El cual nunca quebrantará sus promesas para nosotros. Él nunca nos defraudará. Porque en 1 de Tesalonicenses 5:24, miren lo que dice. Porque Dios debe ser fiel a su palabra. Él cumplirá cada una de las promesas que ha hecho. Dice, el que los llama es fiel y cumplirá todo esto. 1 de Tesalonicenses 5:24. El que los llama es fiel y Él cumplirá todo esto. O sea, ¿quién nos llamó a nosotros? Su nombre es fiel y verdadero. Él nos ha llamado. Él nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha hecho herederos con nuestro Señor. Somos hijos de Dios. Y si Él nos llamó, Él es fiel. Y Él va a cumplir todo lo que está escrito en su palabra. Por eso, usted que está viendo el programa, es importante que retomemos fuerza y recordemos que Dios es fiel y que Él nunca nos abandonará. En medio de los momentos difíciles de nuestra vida, Él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Porque Dios es fiel como un esposo le es fiel a su esposa. Dios es fiel como cuando un esposo le es fiel a su esposa. Él le dará gracia, ¿verdad?, a cada uno de nosotros para que vivamos mutuamente en fidelidad. Y al mismo tiempo, como esposo, como cónyuge, Dios nos va a dar esa gracia para conocer las necesidades de nuestro cónyuge, de nuestra esposa. Dios es fiel, aparte de que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Imagínense si nosotros como padre queremos lo mejor para nuestros hijos, como padre responsable, queremos lo mejor para nuestros hijos, y ahora Dios, porque Él es nuestro Padre eterno. Él es nuestro Padre eterno y Él nos dará la sabiduría y discernimiento para ser el mejor padre para nuestros hijos. Él nos dará la sabiduría y discernimiento para ser padre para nuestros hijos, porque recuerden que el ser padre, eso no nos enseñan en ningún lado ni en la universidad. A nosotros tenemos que aprender, y eso solamente el único que nos puede ayudar es Dios. Él nos da la sabiduría y nos da el discernimiento, nos da la fortaleza. Si leemos en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él
nos da la seguridad, nos da la paz, la confianza a cada uno de nosotros. A medida que nosotros empecemos a reconocer y creer en la fidelidad de Dios, seremos capaces de creer y decir lo que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y cuando Pablo dijo eso, Pablo estaba pasando dificultades, tribulaciones, de una u otra forma, y él dijo: todo lo puedo en Cristo. Ya sea en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de bonanza, en los momentos de abundancia, él siempre decía: todo lo puedo en Cristo. No solamente no lo puedo yo. O sea, él siempre le ponía en primer lugar a Dios y reconocía que Dios era el único que le había ayudado hasta donde él había llegado, hasta donde él se encontraba. Y eso es lo que podemos decir nosotros, que todo lo podemos en Cristo, porque Él es el único que nos da la fortaleza. Recuerde, Dios es fiel y verdadero. Vamos a leer otro pasaje en la Biblia. En el Salmo 33. Otro pasaje en la Biblia. Salmo 33:4. Dice: porque recta es la palabra de Jehová. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Porque recta es la palabra de Jehová. Recta. En Dios podemos confiar. Por eso yo le decía, Dios no dice una cosa hoy y mañana le sale con otra cosa. No es como el ser humano que le decía, el ser humano puede decir una cosa hoy y mañana le sale con otro cuento. Dios no es así. Recta es la palabra de Jehová, y toda su obra hecha con fidelidad. Sería triste que nosotros confiáramos en un Dios que no fuera fiel. Sería triste, imagínense, sería, ¿cómo nos veríamos, cómo estaríamos nosotros de que confiáramos en un Dios que nos prometiera algo hoy, o que dice quién ser y a la hora llegada no es la persona que nosotros esperábamos? Y eso le pasa, le ha pasado a uno como persona en los negocios, aún muchas personas han sido traicionadas por su pareja, por su cónyuge. Pero Dios no es así. Dios es fiel. Por eso le leo este pasaje. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es un Dios confiable. En el Salmo 97:10 podemos mencionar otro de los pasajes bíblicos. Y dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Mira, esta es promesa de Dios, palabra de Jehová. Él guarda las almas de sus santos. Dios guarda nuestra vida, la vida de nuestros hijos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día que pasa, Él nos guarda. Él nos protege de toda enfermedad, de todo virus, de toda peste.
Él guarda la alma de sus santos. No estoy diciendo yo, tampoco no quiero decir que los hermanos que se han muerto por causa de esta pandemia, Dios no lo guardó. Se murieron y porque Dios se los quería llevar. Dios decidió llevárselo. Era parte de las promesas, de los propósitos, era parte de los propósitos de Dios, del plan de Dios. Porque recuerden, yo mencionaba en la enseñanza pasada, Dios es soberano. Y cuando Dios ha decidido llevarnos, nos va a llevar con pandemia y sin pandemia. O va a usar la pandemia, el virus, como un medio para llevarnos a su presencia. Y el que no se va a morir, no se va a morir. Dios es soberano y Él hace las cosas como Él mejor le place y mejor le parezca, porque Él es un Dios soberano y es sabio. Y dice que Él guarda la alma de sus santos, y los que ya están en su presencia están mucho mejor allá que estar en esta tierra. Dios decidió llevárselo. ¿Cuántos hijos de Dios, siervos de Dios, cristianos, gente que amaban a Dios, se han ido, han fallecido por causa de esta pandemia? Hermanos, ellos ya están gozando con el Señor. Ya están gozando con el Señor. Y Dios se va a encargar de darle fortaleza a la familia. Por eso, confiemos en Dios. Confiemos en Él. Porque Él cumple su promesa. Y cuando nos llega la hora de partir con nuestro Señor, Él lo va a hacer de la manera que a Él mejor le parezca. Él sabe el día y la hora que nosotros vamos a partir de esta tierra, y Él lo tiene escrito y de qué manera. Pero dice que Él nos guarda nuestra familia, guarda nuestros hijos, guarda nuestro hogar. Y dice que nos libra de las manos de los impíos. Nos libra de las manos de los impíos. Quizá usted ni cuenta se da si tiene enemigo o no tiene enemigo. Y a veces uno tiene enemigo y no se da cuenta uno, porque a uno a veces le cae mal a la gente y sin motivo, sin razón. Y quizá te quieren hacer daño, pero ¿sabe qué? Dios todo lo observa y todo lo ve. Y Él tiene puestos los ojos sobre tu vida. Y si alguien se atraviesa en tu camino y te quiere hacer daño a ti y a tu familia, Dios se encargará de ponerlo en su lugar. Porque eso es lo que dice su palabra. Él te libra de la mano de los impíos. Y si Dios va a permitir llevarte a su presencia y alguien te quiere hacer daño, Dios va a juzgar a esa persona, va a tratar con la vida de él, porque Dios, recuerden que es un Dios de justicia, y Dios va a juzgar a cada uno, a cada persona, según sus obras. Salmo 145. Seguimos leyendo en el libro de los Salmos. Salmo 145, versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos. ¿Se acuerdan que le dije? ¿Quién gobierna sobre toda su creación? Dios. Dios gobierna de manera absoluta. Las potencias, los imperios son temporáneos, son pasajeros. Hoy están y mañana no están, pasan. Los líderes, los gobiernos, cada persona, cada monarca, cada presidente hoy está y mañana no está. Pero el reino de Dios es eterno y gobierna, dice, el reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Por eso debemos de confiar en Él, porque Dios va a ser siempre eterno y va a ser siempre nuestro Dios, nuestro Rey, y va a gobernar
por toda la eternidad. Usted tiene que poner la mirada en Dios, en Él. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Él es el que nos da la salud. Él es el que nos da la vida. Dios es el que nos sostiene nuestra familia, el que nos da un techo donde vivir, el que nos da un vehículo para movilizarnos, el que nos da trabajo, el que nos da la inteligencia, el que nos da la sabiduría. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba eso? Que Dios es el que levanta, el que prospera, pero también es el que humilla, el que quebranta. Él es el que nos da la sabiduría. Por eso nosotros hemos puesto nuestra confianza en un reino donde existe un rey, un Dios eterno y que nunca dejará de ser, porque Él es hoy y siempre. Él siempre será y siempre ha existido como nuestro Dios, Yahweh, Padre eterno. Y su fidelidad es para siempre. Por eso no pongamos la mirada en ningún ser humano. No pongamos la confianza en ningún hombre. No pongamos la confianza en ningún hombre, porque los hombres hoy son y mañana no son. Las personas hoy te dicen una cosa y mañana se retractan. Pero Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, y su reino es eterno. Dios nunca nos defraudará. Y usted es una persona inteligente, sabia, que ha aprendido a confiar en Dios, no en los hombres. Porque la vida es corta aquí de los seres humanos. Hoy la vida promedio cada día se está cortando de los hombres por la misma maldad, por el mismo pecado, por el mismo por el mismo cuidado del hombre que no tiene ese cuidado de su salud y aún en la misma alimentación. Pero aún la misma Biblia dice que Dios iba a cortar los días por la maldad, por el pecado de los seres humanos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y es cierto, cada día vemos tantas cosas en este mundo, en esta tierra. Nada bueno le espera a este mundo, a esta tierra. En el futuro, dice la Biblia que Dios va a limpiar la tierra, creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios va a purificar esta tierra y Dios va a establecer su reino. Pero recuerden, aquí no es el paraíso como muchos piensan, porque muchos dicen estamos en el paraíso. Y eso es mentira. Entonces nosotros debemos de confiar en ese Dios, porque todo lo que dice en su palabra se va a cumplir, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios y tenemos que nosotros créale usted a Dios, sea perseverante, sea una persona de convicción, sea una persona sólida en la fe. ¿Por qué? Porque usted va a ver la victoria, va a ver la respuesta de parte de Dios en su vida. David decía, no he visto justo desamparado, ni su simiente, es decir, su descendencia, que mendigue pan. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en 2 de Timoteo 2:13 dice, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Dios siempre va a ser fiel a nosotros, aunque seamos nosotros infieles. Mire lo que escribió el apóstol Pablo.
Segunda de Timoteo 2:13, aunque nosotros seamos infieles. O sea, la fidelidad de Dios no depende de nuestra infidelidad. Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. El hecho de que Dios es continuamente fiel con nosotros, sin importar lo que hagamos, es una base importante de nuestra confianza en Él. Porque como hijos de Dios nos equivocamos, tenemos debilidades, podemos fracasar, podemos caer, pero Dios está presto con nosotros de que nos levantemos. Y Pablo estaba claro de eso, decía, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él siempre es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Qué importante es nosotros que aprendamos de la fidelidad de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Vamos a leer otro pasaje de la Biblia. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Versículo 1. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Mira el apóstol Pablo dice, Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, porque por Él fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer otro versículo. 13. Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. Dios es fiel, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. O sea que, aún en las tentaciones, Dios es fiel para con nosotros, porque Él no nos abandonará. Y el ser tentado no es pecado, porque todos los días somos expuestos, somos tentados. Y dice la Biblia que Dios no nos dará una prueba o no nos dejará pasar por una tentación que sea superior a lo que nosotros podamos resistir o soportar. Dice que Él nos dará una salida. Él nos dará una puerta. Él dice, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Aún en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, ahí está Dios. Él es fiel para con nosotros. Dios siempre cumple su promesa y quiere que tengamos una buena comunión con su Hijo Jesucristo. Eso lo leímos en 1 Corintios 1:9. Filipenses 4:19 dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Cuando pasamos dificultades económicas, Dios las permite, y Dios las permite para que nosotros miremos su gloria y su poder y aprendamos a confiar en Dios. Cuando usted pasa pruebas, dificultades económicas, eso es parte de nuestra formación, es parte de nuestra formación, es parte donde Dios nos está moldeando para que nosotros seamos más sólidos, maduros en la fe y crezcamos como hijos de Dios
Pero llegará un momento, hermano, que usted va a pasar esas dificultades económicas y Dios te va a suplir en abundancia y nunca te va a faltar el alimento en tu casa. Son momentos de prueba, de lucha que pasas en el área económica, pero después vas a ver la mano de Dios, vas a ver cómo Dios suple abundantemente con alimento y nunca faltará el pan, la comida, el alimento en tu casa. Porque imagínense, si nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, sabemos, dice, dar regalos a nuestros hijos, ¿qué más? Nuestro Dios, que es fiel, que es omnipotente y que no tiene límites y que todo lo que Él quiere lo hace y todo lo que Él quiera darte te lo dará, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 dice, Dios es fiel, siempre nos protegerá del mal. ¿Se acuerdan lo que leímos en el Salmo? Que dice que Dios guardará nuestras almas y que Él nos librará de las manos de los impíos. El apóstol Pablo hace referencia a este mismo pasaje y dice, Dios es fiel, siempre nos protegerá del mal. Cuando usted anda en la calle, Dios envía sus ángeles, sus sirvientes, que nos protejan. Cuando vamos nosotros en el vehículo, cuando vamos manejando nuestro vehículo, donde vayamos, Dios manda adelante a sus ángeles que nos guarden y nos protejan. En nuestro hogar, Dios manda a sus ángeles que creen un cerco, un vallado de protección sobre nuestra casa. Dios siempre nos protegerá del mal y no dejará, dice uno de los pasajes de la Biblia, que plaga, uno de los salmos, toque nuestra morada, nuestra casa. Estoy hablando en la soberanía de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, Dios es fiel. Dios siempre nos protegerá del mal. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel, justo, misericordioso y amoroso. Miren lo que le pasó al rey David. El rey David tuvo una recaída fuerte. Pecó, desobedeció a Dios, transgredió las leyes de Dios, cometió adulterio y después mandó a matar a su mismo soldado por quitarle la mujer. Y después Dios se lo cobró. Cuando me refiero a Dios se lo cobró fue que Dios lo disciplinó. Dios no le dejó pasar esa acción, esas acciones pecaminosas. Dios lo disciplinó. Y algo que nos sirve a nosotros de ejemplo es que todas las malas acciones traen consecuencias a nuestra vida y también afecta aún a nuestros hijos. Pero también vemos aquí a David reconociendo su error, su pecado. Se arrepintió y se postró delante de Dios y se humilló. Reconoció ese error, porque lo importante es cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, hemos pecado, pero nos arrepentimos, y arrepentimos significa es que vamos sobre un camino y cambiamos de dirección y damos la vuelta. Si vamos por un camino que nos lleva a la perdición, nosotros decimos, no, este camino es malo, un camino de perdición. Entonces usted viene y da la vuelta y se va por el camino recto, que es el camino que Dios quiere que nosotros andemos. Por eso aquí terminó con esto. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando nosotros confiamos,
confesamos nuestros pecados a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que en esta noche hemos tenido esta corta reflexión y le damos gracias a Dios por haber estado con ustedes. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento, por este tiempo, Señor, que me has permitido. Gracias, Padre, por haber compartido tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me lleve con bien hasta mi casa, mi hogar, Señor, y bendice a los que trabajan en este canal, aquí a la joven, Señor, que está a cargo de lo que es los sistemas de computadoras, de las redes, Señor. Padre, bendice también a mi hermano, Señor, que administra este medio, y a todas las personas que han estado pendientes de nuestro programa, Señor. Aquellos que han orado por nosotros, bendícelos, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga y estamos nuevamente con ustedes el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches.